acuerdo a las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, la economía tuvo un muy buen desempeño en el periodo enero-marzo, es decir, el primer trimestre del año. La economía dominicana tuvo un buen desempeño desde el punto de vista del crecimiento, de la estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio. Las cuentas externas fueron también, tuvieron un comportamiento adecuado y obviamente que todo esto se interrelaciona con la política económica. La política económica, tanto la política fiscal como la política monetaria, la política cambiaria, se interrelacionan para tener esos resultados. Entonces nosotros ahora lo que vamos a utilizar este par de segmentos, los dos primeros, para analizar lo que es esa evolución de la economía dominicana en función de la política económica. Y nos vamos a ir guiando de los datos del Banco Central de la República Dominicana, específicamente de esta presentación que usted la puede conseguir en www.bancentral.gov.do, que es la página del Banco Central de la República Dominicana. Entonces vamos a iniciar con esta presentación donde tenemos como contenido la evolución del Producto Interno Bruto, la generación de empleos, la política monetaria e inflación y por último el sector externo. Y a esto yo le voy a complementar con algunos, también con la ejecución de elementos de política fiscal, que eso viene directamente entonces ya del gobierno central. Comenzando con el tema del Producto Interno Bruto, ¿qué se puede decir? El Producto Interno Bruto en el periodo enero-marzo tuvo un comportamiento bastante positivo, 6.1%. Ahí lo pueden ver en su pantalla, ese 6.1%. Enero-marzo 2016. Hay que recordar que enero-marzo del año 2015 el crecimiento fue 7.1, es decir, que hubo cierta desaceleración, pero lo que sí es importante es que se mantiene todavía un elevadísimo ritmo de crecimiento, tomando en consideración que América Latina tiene países que están contrayéndose. Tienen países como es el caso de Venezuela, como es el caso de Brasil, como próximamente se va a dar a conocer el caso de Ecuador, que también tiene problemas significativos de crecimiento. Y cuando se tiene toda América Latina, nos damos cuenta de que República Dominicana, junto con Panamá, son los países luminosos, son los países que tienen mejor desempeño, y esto no lo dice el Banco Central, esto lo dicen los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando tomamos este 6.1% de crecimiento de la economía y vemos cuáles son los elementos que lo pueden explicar o que mayor ritmo de crecimiento registraron, tenemos explotación de minas y canteras, creció 33.8%. Hay que recordar que en el año 2015, en el mismo trimestre, este sector cayó en 25.8%. Es decir, que ahora lo que estamos viendo es una recuperación del sector de minería, y es porque ahora está operando la empresa minera, principalmente la empresa que está extrayendo doré, que está extrayendo oro y plata, y esto obviamente que le genera un buen nivel de ingreso al país, no solamente en términos de las cuentas externas, sino también en términos de los ingresos que recibe el Estado Dominicano por esa negociación que llevó a cabo el gobierno del presidente Danilo Medina y que le ha permitido al país de recibir centenares de millones de dólares anualmente en forma de recaudaciones que antes no iba a recibir de acuerdo al contrato que existía firmado en el año 2009, de manera tal que esa modificación que logró el presidente Danilo Medina se está traduciendo en que ese crecimiento del sector minero impacte favorablemente la economía dominicana. Con relación al sector construcción, ese es otro que tiene también un buen nivel de crecimiento, 8.8%. Hay que recordar que el año pasado creció 15.3% en lo que fue ese primer trimestre del año. Hay una desaceleración, pero es lógico cuando se tienen sectores que crecen exageradamente, pues luego comienzan a converger a lo que sería un crecimiento potencial o un crecimiento de largo plazo, lo que se conoce como el estado estacionario, que es el crecimiento sostenible en el largo plazo. Un crecimiento de 6, 7, 8% es un crecimiento más que adecuado para un sector productivo. En este caso, el sector construcción estaría creciendo en 8.8%, que todavía es una tasa muy elevada y que dada la participación que tiene este sector, pues esto influye considerablemente sobre el crecimiento de la economía dominicana. Es decir, que cuando se pondera ese 8.8% de crecimiento del sector construcción
por el peso que tiene ese sector en la actividad productiva, es decir, en el Producto Interno Bruto, pues se ve que ese sector es el que tiene mayor peso en el crecimiento o que aporta más al crecimiento de la economía dominicana, que vuelvo y repito, creció de acuerdo a las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, que es el que tiene el Departamento de Cuentas Nacionales, que es el que calcula esa o que estima ese dato de crecimiento. 6.1% tuvo de crecimiento la economía dominicana. Otros sectores que también arrojaron muy buen desempeño fue el sector de intermediación financiera, 12%. El año pasado tuvo un crecimiento de 11.5%, es decir, que sigue acelerando su ritmo de crecimiento la actividad financiera en la República Dominicana. Y eso llama mucho la atención porque esto es el reflejo, y así lo señaló el Fondo Monetario Internacional, del buen manejo que está teniendo la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos es una institución que coordina lo que es la supervisión de la actividad del sector. Y lo está haciendo ahora con unas técnicas modernas de gestión de supervisión basada en riesgo. Esa supervisión basada en riesgos de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo, permite crear un marco que le ayuda al sector financiero expandirse. Y cuando uno ve, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando uno ve lo que es el comportamiento, el desempeño del sector financiero, nos damos cuenta de que efectivamente ha tenido un muy buen comportamiento, y esto le lleva a decir que a los organismos internacionales que el sector financiero de la República Dominicana, dado el trabajo que está haciendo la Superintendencia de Bancos, es un sistema que es solvente, que es líquido, que además es sumamente rentable y que tiene un muy buen desempeño en términos operativos. Y por eso es que vemos cómo ese sector está teniendo un ritmo de crecimiento en términos de su valor agregado del 12% este primer trimestre del año. Otros sectores que también están teniendo un buen comportamiento: el sector salud creció 9.6%, el sector energía y agua 6.2%, también el sector manufactura local registró un menor crecimiento, pero todavía cercano al potencial, que es 4%. Pues, ¿cuáles tuvieron un comportamiento desfavorable? Bueno, el sector manufactura de zona franca tuvo una caída de 1.9%, y eso se debió fundamentalmente a una reducción de las exportaciones de zona franca hacia Haití en el área textil. Es decir, que aquí lo que hay que ver es la interrelación que existe entre la producción de confecciones textiles en la República Dominicana y la de Haití. Si hay una situación, y esto es el Grupo M, fundamentalmente el Grupo M, CODEBI, que es esa hermandad que existe entre Haití y República Dominicana en materia de confecciones, si hay una reducción, por ejemplo, de la demanda o de algún tipo de reducción que tiene alguna de las empresas que pues tradicionalmente le demanda una gran cantidad de este tipo de producción, pues si cae esa actividad, pues a nivel internacional, pues cae la demanda acá, y entonces cae tanto en Haití como en República Dominicana, y por eso entonces se nota esa disminución de lo que serían esas exportaciones y crecimiento del sector manufactura, el sector manufactura de zona franca. Pero tenemos la esperanza de que en los próximos meses esto pudiera revertirse y tener entonces un mejor desempeño. De tal manera que tenemos que el crecimiento económico en el primer trimestre del año positivo, 6.1%, relativamente bueno por el hecho de que está creciendo por encima del potencial. El potencial de crecimiento de la economía dominicana es alrededor del 5%, es decir, el PIB, cuando uno lo toma en los últimos años y saca la tendencia, ese crecimiento que se denomina tendencial o potencial, hay algunos que lo estiman de una forma diferente, en este caso estoy utilizando la forma más sencilla, que es la que más, digamos, se utiliza, pero que cuando se utilizan otros métodos un poquito más sofisticados, al final da un nivel muy cercano a este dato que le estoy dando, del 5% de crecimiento para el PIB potencial. Y lo que estamos viendo es que todavía República Dominicana está creciendo por encima del PIB potencial, y esto es algo interesante por el hecho de que se está creciendo por encima del PIB potencial, y sin embargo los precios no están acelerándose de una forma significativa, lo cual le da pues a entender a los agentes económicos de que hay un muy buen manejo
de lo que es la política económica combinada de política fiscal, política monetaria, política cambiaria, que ayuda a aprovechar la holgura creada por la reducción de los precios de importación, específicamente los precios del petróleo. Eso le ha creado una holgura a República Dominicana que le permite crecer al mismo tiempo de tener una muy baja tasa de inflación. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar con estos temas acá en Tecnopol.